La sed y el agua. Un clásico periodístico. Una marca registrada. Mostrando las distintas ópticas de la información con sus protagonistas. Con 40 años de trayectoria periodística, Raquel Daruech los invita a su casa. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es realmente un gusto poder saber y tener la comprobación de que este mensaje les llega a ustedes. Y si no les llega hoy, que es el estreno, les llegará más adelante, porque Raquel Daruech TV es el único canal de archivo periodístico del país. Entonces, eso les pertenece, eso es de ustedes, es de la gente, no me pertenece a mí. ¿Qué serviría tener un archivo en mi casa? No. Está a disposición de todos ustedes, de todos los periodistas, de todos los antropólogos, historiadores que quisieran saber algo de algún personaje que estuvo con nosotros hace 40 años o menos. Bueno, yo estoy recibiendo con muchísimo gusto a una amiga, pero a su vez entrañable, pero que es además, no sé, tiene tantos títulos. Primero es antropóloga. Da clases en el Liceo Militar, por lo menos, vamos a ver, nos va a explicar. Que también es bien interesante cómo se maneja uno con esa realidad. Y después, ahora que está todo el mundo pidiendo verdad y justicia, ¿no? Bueno, siempre, pero... Y por otro lado, es la presidenta de Damas Orientales, entre otras cosas. Y bueno, Virginia Rial, de verdad, es una antropóloga de punta en nuestro país, y con ella vamos a hablar del tema que salga como una charla de amigas, sí, que eso es lo que somos. Tecito, agua. Tecito, agua. Perfecto. Y después el vino para levantar un poquito esta ñarería. Otra amiga. Otra amiga. Damas Orientales nació, bueno, la gente ya sabe, pero si querés relatar un poquito lo que han sido estos 2 años, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada, Raquel, agradecerte siempre la disposición para permitirnos construir, como vos decís, archivo, memoria, pero también contemporaneidad y ciudadanía. Y eso es importante, sí. La generosidad también intelectual y con la que ofreces todo, o ha sido, y que ha sido siempre así. Nosotras nos conocemos hace unos 10, 12 años, creo que es el tiempo que hablamos amistad, más o menos, a través de Virginia. Primero tú con Jenny, mi hija mayor. Bueno, fuimos en facultad. Claro, imagínate. La vieja Facultad de Humanidades y Ciencias. Imagínate desde cuándo tengo referencia de la señora. Del 90, sí. Entramos en el 90. Después te cambiaste de carrera. Porque hacía biología y antropología. Claro. Después seguí por Jenny hacía biología. Sí, y después yo seguí en antropología. Y ella siguió en teatro. Por ahí. Y bueno, nos reencontramos hace unos años, sí, desde otros lugares. Y bueno, hoy particularmente el tema de Damas Orientales, llevamos 2 años y medio desde esta, digamos, pequeña gesta que trazamos con la idea de, por un lado, reivindicar a aquellas mujeres que en 1843 se organizaron en el marco de la Guerra Grande, de una situación de dificultades, penurias, enfrentamientos, divisiones, complejidades sociales, con un Uruguay y un Montevideo particularmente, era donde ellas oficiaban, con una gran diversidad étnica de personajes, dentro de los cuales se vinculaban, pasaba por ahí, estaba viviendo Garibaldi en ese momento con Anita Ribeiro y sus hijos, después estaba también, pasó por aquí el conde Valesca, hijo de Napoleón Bonaparte, con la condesa Valesca, que tuvo que ver con el tema de la diplomacia o el tratar de intervenir para construir en aquel momento posibilidades de alianzas. Que se estaba dando recién, porque el Uruguay nace y la independencia, y después nace el país, ¿no? Claro, sí. Es una complejidad, de momentos históricos. Y en ese momento, en 1843, también, bueno, la Legión Francesa, la Legión Italiana, una diversidad, como una representación del mundo a pequeña escala en ese Montevideo. Micromundo. Y ahí surge este grupo de mujeres que en realidad lo que hacen es fundar, a pedido del general Paz, dada la situación que había
en torno a la guerra, los heridos, las viudas, la cantidad de huérfanos, el montón de enfermedades, más allá de todo lo que tenía que ver con las personas que quedan invalidadas físicamente. Bueno, entonces había necesidad de más hospitales, y entonces General Paz le pide a Bernardina Fragoso, esposa del general Rivera, que durante ese tiempo estuvo como fuera. Montevideo fue un bastión particularmente donde hay que recordar, y en eso estamos trabajando hace 2 años y medio, para poner en valor a aquellas mujeres que fueron puntal en ese marco y que quedaron olvidadas. Hay registros. Que la historia olvida casi siempre. Sí. No sé, que hayan más historiadoras mujeres, por favor, porque la escriben Ay, los hombres suerte, y los ganadores. Por suerte los vencedores. hay Sí, grandes historiadoras, suerte. historiadores contemporáneos que producen mucha información. Bueno, nosotras la idea era reflotar un poco, traer al presente esas historias heroicas de mujeres que realmente trabajaron desde la caridad, la filantropía, en pro de los demás, quedando algunas realmente fallecieron en condiciones de una extrema pobreza, a pesar de haber sido, es el caso de Bernardina, un poco, un referente político, social, cultural de la época. Qué interesante que las mujeres aceptaran ese reto y se organizaran en esa época, porque hoy nos parece una hazaña lo que estamos haciendo nosotros, así, reconstruyendo la historia de ellas, que fue muchísimo más heroica que la nuestra. Sí. Pero, ¿cómo en esa época ya estaban preparadas, ¿no? Era otra época, ¿no? Sí, yo creo que es una multicausalidad y las circunstancias convocaban para eso. No había otra forma también. No había salida, era no eso. No había otra o ayudabas, posibilidad. Sí, o asumías o caía todo, y entonces creo que pasa históricamente en los momentos en que son muy coyunturales, de grandes crisis, ahí se diluye más un poco todo lo que tiene que ver con esa diferencia del género. ¿Ah? Se refuerzan algunas, sí, debilidades, lo hemos visto en el caso de la pandemia, digamos, todos eso, que hemos hablado mucho también, sobre todo lo que tiene que ver con las mujeres, la niñez, la pobreza, eso se aumenta así por un lado, pero a su vez se diluyen esas diferencias en el momento en que hay que enfrentar determinadas circunstancias. Entonces creo que fue lo que pasó en aquellos momentos. Ese periodo en nuestra historia fueron muchos años, desde el 38, es más o menos 1838 que empieza toda esta problemática, pero efectivamente este proceso... Sí, 36-38, ¿no? Sí, pero este proceso puntual, 43 hasta el 51, hasta octubre del 51. Y después todo lo que implica, bueno, el reacomodo social, cultural, político, económico. Un hospital, ¿no? Armado. Sí, el Damas Orientales, lo que puntualmente, la acción que tuvo en primera instancia, en febrero se reunieron, en marzo, 23 de marzo de 1843, fundan el Hospital de Guerra o Hospital del Fuerte, que funcionó donde es el Cabildo. Allí, entonces, a expensas de estas mujeres, Bernardina convocó a 15 mujeres más, evidentemente en aquellos momentos con unas posibilidades económicas de aportar para desarrollar este emprendimiento que era el hospital. Y funcionaron trabajando ellas mismas allí durante 3 años. Después, cuando quedaban unos 6, 8 pacientes, bueno, los derivaron para otro lugar y bueno, se cierra esa etapa, que a su vez no era solamente el hospital, cumplían funciones que tenían que ver con colaborar con las mujeres, con los huérfanos, que iban quedando, reorganizando la estructura Familias. social, política. Y dentro de ese marco lo interesante, que ya lo hemos hablado, el tema de cómo se mantuvo, digamos, el interés por la cultura. La cultura en el sentido de lo que tiene que ver con las manifestaciones artísticas. El carnaval, las distintas bailes que había, los bailes de máscaras, después las tertulias, la organización de actividades vinculadas a debates o encuentros en torno a la ciencia, y todos los personajes que iban pasando por ese Montevideo y se reunían. Increíbles que pasaron por este Montevideo. Como hace poco, bueno, hace un mes se celebró la semana de Aimé Bonpland, el científico francés,
y bueno, hubo un montón de actividades acá. Que dentro Antes de Darwin, ¿no? Sí, ya estuvieron por acá él y Humboldt, fines del 1700, estuvieron por América del Sur. Pero él después siguió viniendo a Montevideo, si bien vivió en Paraguay, estuvo detenido por Francia en Paraguay como 10 años, después estuvo en Argentina, pero venía a cobrar una pensión que le había otorgado Napoleón. Napoleón, y que se giraba acá como y la cobraba acá en el consulado francés en Montevideo. Por eso ese vínculo que se estableció, y es muy interesante. Hay que después te voy a presentar a Alejandro Gemini, es el que está a cargo un poco de toda esta gesta también en torno a Bonpland en el caso de Uruguay. Y bueno, personaje también que pasó por aquí, otros médicos, científicos. Bueno, eso era todo ese momento. Alguien fundamental fue el doctor Fermín Ferreira, que era el médico encargado del hospital con quien trabajaron estas 16 mujeres, a las cuales se fueron sumando otras. Lógico. Fue esa fundación que simbólicamente hicimos. Nosotros también hicimos lo mismo. Primero 8 mujeres, y a su vez cada una convoca a otra, y somos 16 como ellas. Sí. Inicialmente. Y se ha ido sumando, como en aquel momento, también gente que coopera, que se acerca con la mejor voluntad para hacer cosas. A mí una de las cosas que más me conmovió fue yo no sé si fue un 2 de noviembre que fuimos al cementerio central, ¿te acordás? No, fue en patrimonio. Del patrimonio. Fuimos en patrimonio. Más significativo. Más significativo. Sí. Que ahí rastreando la tumba de Bernardín, que un día yo le decía, a Néstor le pregunté, me dio por preguntar, viste, esas curiosidades que dijimos, ¿dónde está Bernardina enterrada? Porque dábamos por sentado, o es la catedral o el cementerio central, esas cosas que uno nunca se plantea. Y no sé, y empecé a preguntar y nadie sabía. Entonces, no había un registro. Y bueno, ahí empezó la parte de la búsqueda, esa gesta que tenemos ahí en la búsqueda de archivos y todo, hasta que en realidad, rastreando con distintos amigos, historiadores, bibliotecólogos, gente de archivo. Gente de los museos, ¿no? Museos, sí. Hasta que encontré en ese librito de Isidoro de María, personaje, que ha escrito de todo, si no lo había escrito él, que al final de un In Memoriam que él publica, es una publicación que hace en homenaje para Bernardina en 1895, ahí al final decía, y su cuerpo fue enterrado en el nicho 432, hasta el número de cajón pone, en el cementerio central, en el nicho de una familia Mendoza. Y bueno, ahí fue el primer... ¿Pero Rivera dónde está? No, Rivera está en la catedral. Claro. ¿Y no, ella? Pero ella acá. Y bueno, nosotras fuimos y viste que no había ni... Sí, nos subimos arriba de unas bolsas que tenían material, de las bolsas negras, ¿no? Sí, para ponerle una flor. Para poder llegar a poner una flor. No estaba el nombre, solo el número, nada. ¿No? Solo el número estaba. Eso que rastreamos, y por suerte dentro del cementerio central es la parte antigua que no se cayó hace unos años, se desmoronó. Exacto, y todavía se conserva. Sí, quedaron justamente esas cuatro filas, columnas, y en ese marco quedó ese nicho. Después tenemos que seguir, estamos yendo al cementerio, también al buceo, porque también hay un antecedente que en 1950, a partir de hay un registro en que aparentemente fue trasladado su cuerpo al cementerio del buceo. Es probable, porque aquello estaba muy desolado. Claro, entonces por eso, pero igual, de todas maneras, el primer lugar de enterramiento es el cementerio central. Sin ningún destaque, sin nada, no hay nada. Y los Mendoza son coherentes porque era el esposo de la hermana de Rivera, era Mendoza. Así que era es decir, que es coherente, claro. Así que ahí seguimos. ¿Dónde terminaremos nosotras? ¿No? Pero con la diferencia que creo que nadie nos va a buscar. No. Pero era un debe, creo, que a estas mujeres fundamentales y lo que hemos... No, es el ejemplo que nosotros tomamos de hacer, en este caso nosotros hablamos de solidaridad entre mujeres, que es sororidad,
Y bueno, y todo lo que está a nuestro alcance, ¿no? Inclusive la Junta Departamental... sí, el trabajo de Fátima Barrut. Fátima, sí. Lo que se pone acá lo logra. Sí, sí. Esto. Sí, el sol de la Darwech. De la Darwech. Me imagino gente que me dice la Darwech. Es el trabajo silencioso de Fátima. Sí. Increíble. Fue buenísimo. Bueno, salió lo de la plaza para este homenaje a damas orientales. Claro, que no somos nosotras, que hoy representamos a ellas, pero es para ellas, el reconocimiento es para ese trabajo, para esa... Y en ellas la representación de tantas mujeres en la historia que han tenido que ver con la construcción de la patria, de las instituciones, y no tienen aún, digamos, las mujeres mismo que pelearon con Artigas, imagínate. De todos, porque además una de las... ahí hay ahí hay de todo. Sí. Por la raza, porque es afrodescendiente, muchísimas. Sí, las mujeres originarias. Y mujeres. Tanto para reivindicar, y bueno, y en parte es esto lo que vamos haciendo de a poquito. Dentro de esta búsqueda, que fue interesante, otra mujer que aparecía, si bien hay en la institución, era Josefa Oribe. Claro. Anterior, porque ella falleció en 1835, y bueno, y tampoco se sabía dónde había sido enterrada. Ella no fue de las damas orientales. No, es anterior, pero tenían vínculo, hay registros, sí, en algunos textos aparece el vínculo, sí, con Bernardina Fragoso en los años, en los 20, ella tuvo mucho que ver con el tema de la independencia, el proceso de independencia, es interesante, pero hay poco registro también. Y bueno, en estas búsquedas también apareció, doy con la partida de nacimiento, matrimonio y fallecimiento de Josefa. Bueno, que también, es decir que se han develado y revelado ellas, creo, en este tiempo, de alguna manera, en esta búsqueda. De alguna manera, digamos que como que las eligieron a ustedes, que son las de la idea primaria. Bueno, nosotros somos de las 8, yo soy una de las 8, no, pero estás primero, fundamentalmente de las 8 primeras. Bueno, no importa, pero primero hubo 2 o 3 como la vicepresidenta o presidenta, según el día de que hablemos, ¿no? De Beatriz, la nieta de Sereñi, Alba Blustein, Silvia Puente, Diana Espino, bueno, un montón de mujeres. Unas mujeres divinas, todas. Fátima también. Fátima. Que están representados, creo que todas las vertientes políticas, ideológicas, religiosas, un poco en todas estamos. Y culturales, ¿no? Y culturales también. Me parece. Daniela Buret también, que fue claro. Pionera en todo este movimiento. Exacto. Tirando para adelante, bueno. Y ahí seguimos, bueno, esta parte de las búsquedas continuamos viendo qué es lo que va surgiendo. Ahora esperando a ver cuándo sea fecha para poder formalmente inaugurar la plaza homenaje. El lugar ya está, ¿no? Establecido. Sí. Es Avenida Italia y Centenario, el cruce allí con Centenario y Garibaldi, ese predio es lo que otorgó. Sí, es un predio como en la mitad de la avenida. Sí. Importante. Es importante. No, Fátima vio el lugar acá. Sí. Y ¿qué te iba a decir? Pero estas mujeres, Bernardina sobre todo, fue pintada, fue un personaje importante. Fue porque fundamental. Tú ves en la pintura y de pronto en la historia no está, no sé si me explico. Hay algunos artículos, lo que he revisado puntualmente en torno de ella, hay en un libro algo biográfico, en Mujeres Uruguayas, esos 2 tomos, que es bien interesante y recomendable. Después hay un artículo del año 78, lo escribió la profesora Marta Canesa, en torno a la biografía de Bernardina, y después hay algunas referencias, pero no ha habido, digamos, lo que estoy buscando ahora, trabajando mucho sobre material, los diarios de guerra de coroneles y generales, y aparece nombrada los registros de Garibaldi, la Legión Francesa, digamos, todos esos diarios, documentos, allí aparece. Es más, lo más interesante fue que estábamos trabajando en otro proyecto, con un programa de antropología y salud, en torno a esto de los científicos, Larrañaga, y Alejandro y conversando,
de damas orientales y de todo eso, me dice, yo vi algo en lo de Bonpland, dice. Y ahí rastreamos y bueno, existe en la agenda de este científico, que está en el Musée de Plante, en París, la agenda que son 5 páginas de Uruguay, 3 veces aparece doña Bernardina Fragoso, doña Bernardina con la dirección, es decir que había un intercambio. Y su nombre está 3 veces en esa agenda en París. ¿Te acuerdas de otros nombres de mujeres de ese momento? Sí, están de las fundadoras, Josefa Álamo, que era la esposa del que fue presidente también, sí. Suárez, Joaquín Suárez, Antonia Gel de Ocuar, bueno, sí. En este momento son varias, sí. Que en realidad lo interesante es que la diversidad de ellas también. Pero venían de tiendas distintas, sus maridos estaban en distintas... En realidad, digamos, la situación de Montevideo era el Partido Colorado, esencialmente. Pero la atención o la idea de esto de trabajar por los demás no tenía color. Entonces eso era lo interesante. Claro. En los momentos de la carencia, digo, el que sufre, sufre, el que está... las mujeres que pierden son todas, digo, había como... En realidad esa era el espíritu que... trascendía, me parece, esto por detrás, si bien había, evidentemente, Montevideo y la defensa tenían una particularidad, pero a la larga, después que pasa todo esto, ellas se reinventan y se van sumando después, mujeres blancas y coloradas en aquellos momentos, que lo ves en el resto de la historia. Se cierra esta etapa de damas orientales y se fundan las mujeres de la caridad, después se reforma y ahí se van sumando otras, que ves que son todas. Que es las mismas. Como sí, que... Estas del principio sí iban cambiando como digamos, la función que tenían en la institución, pero sí iban ahí sí sumando otras, y hay como un registro, hay un artículo de José Salgado. ¿Pero nunca fueron homenajeadas en su época? No, José Salgado, escritor, historiador, en 1942 creo que es el artículo, él escribe un texto recordando no solo a aquellas fundadoras vinculadas a la caridad y a la niñez, sino que sigue hasta fines del siglo XIX y relata bajo qué otros nombres estuvieron trabajando hasta principios del siglo XX, en que bueno, el Estado empieza a ocuparse más formalmente de todos estos temas. Y hoy el Estado de pronto está superado en muchos casos, ¿no? Tenemos muchísima gente en situación de calle. Complejidad, el tema del trabajo. Hay una cosa importantísima que tiene el Uruguay, que es la salud, porque sin eso, bueno, ni lo de la pandemia, porque hoy un señor, una señora, una chica, un joven que está en situación de calle, frente a cualquier adversidad de salud, tiene a dónde ir. Sí. Cuando uno ve que en Estados Unidos hay, no tercer mundo, hay quinto mundo, donde la salud es paga o es paga, nosotros no tendríamos que, no sé, ¿qué opinión tenés de esto que pasa? Que caminás y yo no sé, en una cuadra, y ya no es solo el centro, o cerca de los shopping, o cerca de... No. Ya es muy generalizado. Es un tema que trabajamos muchos años con este equipo bueno, vos sabés que lo hemos hecho con el equipo de Antropología y Salud, que desde el 96 empezamos. Este tema de situación de calle, en realidad empezamos a abordarlo en el 99, que no eran estas las situaciones ni los perfiles de las personas que estaban en calle. Era el clásico, el bichicome, que cada barrio tenía con ¿dónde vas? Claro, ¿no? La canción. Sí, con su perro, sus bolsas. Claro, era otra. Claro, algún carrito, digamos. Era eso en aquellos años. Después, 2002 marcó, creo que claramente, todo el tema de la crisis económica, pero a su vez allí comienza como... capilarmente aparecer el tema de los consumos de pasta base y eso,
que hay compañeros antropólogos que están trabajando hace mucho tiempo también este tema, continuaron con este tema, pero vinculándolo específicamente al tema de consumos. Está el doctor Marcelo Rosal y su equipo que trabajan específicamente esto hasta hoy. El grave problema, ¿te acuerdas cuando creo que en el gobierno del doctor Valle se hace un freno muy importante a la entrada de marihuana al país, de cannabis? Ahí se instala la pasta base, que es, no sé, si pudiéramos comparar, creo que es muchísimo peor. Sí, sí. Porque desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista cerebral o neuronal, deja o sea, las drogas en general mal usadas. Pues no sé si hay, pues sí, hoy sabemos que del cannabis hay uso medicinal y todo eso, hemos avanzado muchísimo, y hasta alimentos. Pero la pasta base se instaló allí. Sí, yo específicamente, particularmente, no ha sido mi tema ese. Sí lo he tangencialmente abordado por el tema de trabajar con el tema de las personas en situación de calle, pero fue notorio. Lo único que sé es que fue en 2002, digamos, el perfil de personas que estaban en situación de calle aumentó mucho la población, pero a su vez empezaron a mayor presencia de los jóvenes, pero en aquellos momentos también matrimonios, familias, hombres y mujeres adultos mayores. No se podía pagar el alquiler, no podían pagar las pensiones, digamos, había alta demanda del tema de las pensiones, entonces los precios aumentaban. Fue muy complejo. Interesantísimo en aquellos momentos que, digamos, las estructuras que siempre han estado y que tienen ese origen, digamos, pensando desde la época de 1775, creo que es cuando se funda el Hospital de Caridad y la Hermandad de Caridad empieza a funcionar, digamos, son esas estructuras vinculadas a lo religioso, particularmente al tema de lo católico, que han sido aquellos que han trabajado con continuidad y en el tiempo en torno a los más vulnerables, a los menesterosos, al pobre, al excluido. Ha sido una función, digamos, coherente. Entonces, un poco hilvanando los temas de lo contemporáneo, con aquel momento de lo que abordamos. Y me acuerdo que los refugios que había tenían que ver estaba el San Vicente de Paul, después estaba también mucho soporte en torno a los anglicanos allá en Ciudad Vieja, el templo inglés, los conventuales, digamos. Esa era la recorrida que empezamos a hacer en aquellos años y eran como las estructuras base que sabían cómo manejar estos temas, que tenían que ver con parroquias, con todo eso. Digamos, Pero lo que más cambió, creo, es la realidad del narcotráfico instalado inclusive dirigido desde las cárceles. Sí, sí, sí. Yo siempre pongo el ejemplo, nunca me olvidaré del presidente Santos cuando arremetía en esa cosa del autor colombiano más querido, ¿no? García Márquez, ¿no? Que la realidad parecía fantaseada, la fantasía imposible. Sí, sí. Entonces, él decía que, bueno, había logrado controlar núcleos de productores y eso, y dijo, el narcotráfico es como un colchón de agua. Cuando uno lo aprieta en un lugar, sale por el otro. Sale el otro. Y escuchando eso, cualquier político uruguayo se tendría que haber dado cuenta que donde no había controles aduaneros, donde no había control aéreo, donde podía ser nuestro país. Y así es, la salida de toda la producción viene por Uruguay. No sé, eso cuándo se va a cambiar. El narcotráfico va mucho más rápido. De las acciones. De las acciones. Sí, es un tema, creo, de la misma forma que esto de situación de calle, el narcotráfico, el contrabando, todo, son temas que si nos ponemos a pensar históricamente... Son eternos, están presentes y el tema es los abordajes, el tipo de políticas que se presentan para cada caso, en cada momento, pero son temas que son como, no diría estructurales, pero sí tienen su vigencia y...
como con el tiempo se reformulan. Lo que Sí. tienen es una capacidad de reformulación muy, muy rápida y de Miremoslo a adaptación. Marcet. ¿Cuánto creímos nosotros que íbamos a tener un narcotraficante famoso mundialmente? Por lo menos latinoamericanamente y mundialmente también porque estaba preso en Arabia Saudita, ¿no? Sí, sí, sí. Impresionante, impresionante la capacidad de movimiento, cómo invierten en la capacidad de invertir porque se les despierta la necesidad del lavado, ¿no? Sí, Y sí, entonces compran cosas lujosísimas o máquinas de las más modernas del mundo, las más complicadas para la tierra, para producir, pero que pues, de pronto quedan ahí Sin y utilización. sin utilización. O sea, ¿cómo ves como antropóloga esta cosa tan diferente, aspectos tan contradictorios? Dentro ¿no? del propio territorio. Sí. Creo que hay algo con esa idea sobre que en Uruguay es como chato, no pasa nada, una penillanura levemente ondulada. Ondulado. Claro, como esa idea. Y creo que es mucho más complejo. Yo me remito nuevamente a esto que estoy como estudiando ahora, que tiene que ver con nuestra propia historia, esos años particularmente. Yo no tenía idea del impacto que tenía, de la mirada de Europa hacia este territorio, particularmente hacia Montevideo, su puerto, el puerto. Ahí tenemos el mismo tema. Bueno, hoy la el necesidad puerto- de la circulación en aquellos años, las luchas tenían que ver Sí, esencialmente con el entre puerto. Buenos Aires y Montevideo, ¿Y pero qué hoy pasaba por los puertos? Todo. todo. Y hoy hay un solo escáner o dos, y hay uno que siempre está roto, y creo que hay un técnico solo, y después tienen horario los empleados. Entonces lo miran de yo qué sé, suponete de 6 de la mañana, no me quiero, porque es una cosa muy seria, hasta no sé qué hora, y después pasa lo que pasa, y va más allá de todo lo que uno sabe que circula alrededor de eso, ¿no? Pero por un lado parece que retrocediéramos y por otro lado como que avanzáramos, ¿no tenés esa Esa impresión? sensación. En muchos aspectos sí, pero creo que es parte del mundo hoy. Es como las fuerzas de la revolución por un lado y las fuerzas de la permanencia. Pero se da como, creo que en todos los aspectos. Y en el caso de Uruguay, creo, ya te digo, me ha llamado la atención, repasando esta parte histórica, cómo olvidamos que fue tan fundamental toda esa gente que pasaba acá, esos personajes, las misiones británicas, las misiones francesas, las misiones italianas, ese interés, todo lo que sucedía, y de repente por lo menos yo no tuve, digamos, y con quienes converso hoy, creo que lo estamos descubriendo un poco, no nos transmitieron la historia de esa intensidad, digamos, como que trabajamos mucho sobre el dato y la fecha y no sobre lo humano. A mí me parece que hay dos materias importantes que se dan muy mal en el Uruguay, pero históricamente. Una es la historia nacional. Sí. Y otra es, bueno, las matemáticas, ni que hablar, pero sobre todo el lenguaje. El idioma español, ¿no? Bueno, el arranca ahora. Lamento por todo lo que dicen con el arranca, pero eso lo hablaba mucho con Néstor. Todo arranca es manotear. No comienza, no empieza, no inicia, no nada. No inicia nada, arranca. Arrancamos. Claro. No. Y arrancar es sacar con fuerza y de un tirón, arrancar. Y de un tirón y algo que posiblemente no sea tuyo. No. Bueno, digo el de origen, ¿no? Sí. De la palabra. Por eso sí, ya hasta el propio lenguaje. Que está todo permitido. Sí. Quiere decir, ¿no? Sí, pero arrancamos esta jornada, arrancamos este tema, creo que hay que empezar a tomar conciencia también de las palabras, es fundamental. Fundamental. Entonces, y vamos perdiendo, también los docentes, Sí. también la parte docente, yo me doy cuenta también que Como no docente. es lo mismo cómo hablaba o cómo me dirigía a los alumnos, en la diversidad que tengo, ¿no?
hace 15 Alumnos años que hace 10 que hoy. Pero es que es alumnos del liceo, decís militar Yo, o... digo, estoy en Facultad de Humanidades, que es muy diversa también, en la Escuela Militar y en el IMES, pero vos lo ves en el proceso en todos lados, no es que digas esto pasa acá o en la facultad, pero digamos, cómo nos comunicamos, vamos incorporando un montón de palabras que después y vamos perdiendo el uso, digamos, Es como de que la otras. fuerza, el Papa decía que la derecha y la izquierda hacían una cosa muy porteña, ¿no? Él, que una era una fuerza, la derecha, o sea, esto que está renaciendo con fuerza, era centrífuga. De atraer, Sí, sí. y de no modificarse, de eliminar cualquier cosa extraña Innovación, que la innovación. Y lo otro, lo revolucionario, o el cambio, o la actualización. Centrípeta. Centrípeta. Sí. A mí me pareció tan bien pensado. Sí. Pero no sé creo si que- después la gente entiende que es centrífuga y centrípeta. Claro, pero la idea sería como articular, en realidad es como las instituciones. Porque todo lo es instituido, esto, lo instituyente, es que la se articula. integración, la articulación, que es lo que... Y las fuerzas y las tensiones que aparecen en las instituciones, en los grupos humanos, en los países, digo, tiene que ver con, sí, el movimiento ese que hacia el afuera, que expande, que vendría a ser esa fuerza, que busca como conquista de espacios, territorios, de nociones, de conceptos, está correctísimo, pero también es necesario esa otra que contenga, que podría, bien llevada, tendría que ver con la memoria y el registro. Claro. El Se asocia contener. la Argentina con la República, con Milei, con la libertad, lo libertario. ¿No? Dice Grabois, no sé si lo conoces, a ese político y filósofo, No. Grabois. Él empezó a trabajar, este chico, yo digo chico porque para mí como si fuera la edad de un hijo, empezó a trabajar no con los pobres, con los desclasados directamente. Que era un escalón más abajo. Y bueno, claro que después en las componendas y para llegar a algo tenés que hacer acuerdos con fuerzas políticas mayores. Pero decía una cosa que me quedó ahí muy fuerte sobre Milei. Decía, este hombre cuando te dice que se va a liberalizar la venta de órganos, lo va a hacer. Y te van a sacar a vos los riñones para dárselo a un perro. Ay, no sé, es que a un perro. Voy a terminar la palabra porque no me salía. Sí. No por lo difícil, sino por lo horrible. Y digo, no sé, porque me parece que... Yo creo que hay que tomar, para mí, Sí. creo que hay que tomar con Pinzas, decís con vos. pinzas, sí. Hay mucho en todos lados, digamos, como... Mucho y ruido. depende de los momentos. Fíjate que los momentos preelectorales donde hay como una mayor teatralización de todo. Se exacerban, Sí. digamos, los sentidos, las palabras, las intenciones. Después hay un proceso en que se va dialogando y acomodando, pero es como una venta de un producto en cierto sentido. Y ahora decías lo de la idea de los desclasados, me hiciste acordar de que algo que hace años, un gran tema que tenía que ver cuando hablamos de los excluidos. ¿Realmente podemos hablar de exclusión? Porque siempre estamos hablando desde la perspectiva nuestra, desde un lugar siempre como hegemónico, porque estamos como en el dentro. Nosotros siempre estamos De ubicándonos la mediocracia, o sea, Claro. en la mitad. Que somos no nos falta nada, que somos Sí, pero que semi-intelectual. a su vez nosotros otorgamos la condición del adentro y del afuera, Claro. social, político, en la ciudad y de todo. Pero ese otro, al que todos, políticos, los cientistas sociales, los comunicadores, siempre hablamos del excluido o de la idea de incluirlos. Sí. En realidad, ellos mismos en ningún momento se sienten excluidos ¿de qué? Vivimos en el mismo territorio, socializamos en los mismos entornos del espacio. Creo que uno de los grandes errores es dar por sentado o construir el relato que creemos que deben tener esos otros de lo que es
ser y estar en el mundo o ser y ciudadano. Claro. Entonces, creo que... Pero no tienen posibilidad de elegir. ¿Tú crees que tienen posibilidad de elegir? Es difícil, pero... Porque más que excluidos, yo siento más adecuado decir expulsados. Porque hay una dinámica social, unas reglas, ¿no? Que la propia economía, el capitalismo, la falta de trabajo, todo eso que en este movimiento vertiginoso se van. Claro, pero se expulsa. Sí, pero convivimos en el mismo territorio. Y eso es lo bueno como para armar estructuras de políticas para incluirlos, no sé si sería la palabra. Para darles lugar o complementar, digamos, creo que tiene que ver con un concepto clarísimo que es el concepto de dignidad de vida o dignidad para vivir. Tiene que ver con eso. Creo que hacerlos más partícipes de la construcción de los procesos de reincorporación al sistema. Pero viste que la política es muy tajante, este proyecto es así, pim, pum, pan, no te salís de ahí. Escuchar, la escucha es algo bastante deficitario, no se da. Y es general. Y es general para todo, para la enseñanza, en todo, hasta en la familia. O en realidad no es que no haya intención de escucharlos o de que sean parte. El problema son los mecanismos que se construyen para entablar el diálogo con ese otro. Es la idea de otredad la que entra en juego acá, siempre. Entonces ahí está la dificultad. ¿Cómo construimos un lenguaje, digamos, o los conceptos o las palabras que nos vinculen con ese otro, que es también un nosotros? Creo que tiene que ver un poco eso. Tú tenés una experiencia, ahora me vino a la cabeza la experiencia con la gente, bueno, con Karina sobre todo, ¿no? Cuando nadie hablar de prostitución y todo eso era como tabú tremendamente. Yo ahora la veo, Núñez, ¿no, Karina? Sí, Karina, amiga, barra. No. Cuando se quedaba en tu propia casa. Sí. Cuando, para mí tiene un valor tan grande eso que hiciste, porque tú fuiste de las primeras, no tal vez la primera, pero creo que sí, creo que no me equivoco, corregime, de las primeras que viste que había que prestar oído, que había una realidad y una necesidad de ser escuchado. A mí me pareció fantástico que tú convivieras, porque además ella en sí misma tiene un valor increíble. Sí, es una gran mujer, gran amiga y hermanas de vida. Es lo que nos ha pasado, digo, nos conocemos todas, digo, todo este tiempo. Pero, ¿sabes qué? Creo que a veces hay que... La pandemia, las dificultades que había, digo, no es solamente vamos a hacer un proyecto para ayudar, porque digo, a veces me recuerda un poco a Susanita y Mafalda, ¿viste? Que trabajar desde ese lugar. A veces hay que hacerlos entrar a tu vida y a tu casa realmente. No es solamente proyectos o ideas. O desde el zaguán para afuera, desde el pórtico. Creo que si realmente oficiáramos desde ese lugar de dar la mano o acompañar a una sola persona que esté necesitando, uno y uno, o una y una, en la vida podríamos trabajar sin mejorar las cosas exponencialmente. No es solamente desde los programas y solamente eso. Creo que tiene que ver con la palabra, la escucha y construir otra forma de humanidad y solidaridades que hemos como dejado de lado. Estamos Lo que pasa es como que mucha palabra y poca acción. A cosificar, así como arranca, para mucha gente significa mucho, y a nosotros nos rechina, también la situación de la gente en situación vulnerable también es parte de A veces hay que marcar, tiene que ver con marcar la diferencia. Me pasó mucho cuando no podían entender al principio, lo hablábamos con Karina, contigo, muchas mujeres no entendían, no los hombres,
Eso me llamó muchísimo la atención. Nunca me cuestionaron varones amigos, nada que ver por ese lado, pero sí mujeres que no Mujeres. entendían cómo esta señora y no sabían decirme a esta señora. Además veías la forma, no sabían decir ni prostituta, ni puta, ni trabajadora sexual, no sabían ni cómo decirlo. Trabajadora sexual no entendían. es una exquisitez del idioma. Claro. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el 4, yo fui bastante pionera porque era mujer y veía el mundo desde mi lado en hacer todo, prostitución, Sí. sexualidad, todo. Sí. Entonces llamaban al canal y decían, ¿me puede dar con la prostituta esa que trabaja ahí? Con la prostituta. Y mis compañeros, eran todos hombres allí, entonces decían, no, acá. Y primero se ponían mal, porque Sí. Ellos se ponían mal. Por último pensaban que la única mujer era yo y porque yo había tocado el tema y eran señoras. Sí. Acá me llamó Las muchísimo señoras. la atención eso. Eran señoras. Y no gente, bueno, dentro del grupo que nosotros formamos, no particularmente, pero ese cuestionamiento a cómo yo podía relacionarme con esto, digo, con este perfil A mí de siempre mujer. me pareció una maravilla, porque si hay alguien, tú también, obvio, que sabe cómo está repartido, en la entrevista que le hice a Karina, que le he hecho unas cuantas, en la pandemia se cortó unas 10 veces. Ujú. Sí. Estaba intervenido el teléfono y Sí. lo que fuera, internet, porque ella estaba tocando temas Sí, es lo que ha estado en la que lucha que tiene no hasta sé hoy. porque no la instalan adentro de ¿no? Como asesora. Sí. Porque, a ver, entonces me decía, Raquel, cuando aparezca en una zanja muerta, viste que ella dice, Ya le pasó 2 veces. sí, ya le pasó. De raro, yo que Y sé, está, se salvó. Sí, pero digo, creo en eso, yo soy una persona de fe, creo que sí, cuando tenés que construir o tenés una función en la vida, digamos, no hay lo que pueda detenerte. Y en determinado momento es necesario perder el miedo. Y para realmente construir por momentos tampoco escuchar a aquellos que tienen que ver con la acción constructiva, que te lo digan, por acá vas mal, por acá vas bien, no importa, pero que vos se siente cuando están aportando para construir o guiarte en algo. Y no todo aquello que tiene que ver ni con el temor, ni con la sanción o el dedo Sí. acusatorio de forma negativa. No sé qué pensador, gran pensador, a ver, no me acuerdo cuál es ahora en este momento, decía, no sé si no, el gran físico, decía, como se piensa tan poco, se juzga. Mm, O sea, en vez de elaborar, de pensar, de crear, mm, no decir, aquello es horrible, aquella es tal, el otro es tal, el otro es tal. ujú. Bueno, a mí creo que más allá tengo 3 hijos adolescentes, Rafa, Juan y María, los conoces y eso. Son ráfagas. Son bravos adolescentes, pero curiosos. Divinos. Más allá de los encontronazos lógicos que tenemos en los procesos de crecimiento de Que ellos son y 13 míos, en la misma edad, casi en la misma. los 4, y yo también siento que Te mueven el piso. sí, y que estoy creciendo y que tengo que ir aprendiendo también, pero siempre Pero es así. Es así siempre. Y la realidad es tan diferente a cuando ustedes eran Sí. chicas. Y yo ese tiempo, esos 3 meses que convivimos con Karina, digo, realmente se construyó como familia, re cómodo. Y creo que lo mejor que les puedo legar es el ejemplo, no solamente de palabra que tienen que ser así, digamos, vieron cómo es la vida, escuchaban, veían, de Interactuaban. forma directa. Claro. Ella es una mujer maravillosa, la hija Valesca es re amiga con los niños. Sí, digo, las veo tan amigas, ellas dos. Sí, ¿Sigue estudiando? Sí, está en 4 ya Valesca, Ah. divina. Es la única, me decía Karina, que era, ¿de cuántas generaciones? La primera La mujer primera generación que rompía con el tema del con trabajo el tema sexual. del trabajo sexual. Durante generaciones. Durante generaciones Ujú. de mujeres en la familia. Sí, pero eso tiene que ver con la fortaleza de esa madre que buscó en determinado momento quebrar
con toda una situación, una trayectoria, un legado, porque lo que traía era un legado. Familiar. Claro. Yo no sé hasta Los dónde linajes. llegaba, si es la abuela, Sí, bisabuela, bisabuela, no sé. todo. Era una cuestión impresionante, como Es que muy estaba, difícil. el legado ese no se Y podía. ella buscó quebrar, Sí. digamos, es una luchadora operativa real. Ujú. Aparte, una cosa que me decía que me llama mucho la atención, dice, ella fue la primera en armar el gremio, ¿no? Sí, sí. Y estar en el PCNT. Y dice, la gente que da que todas las trabajadoras sexuales son del Frente Amplio, qué Sí. equivocados que están. Sí, Porque siempre hay pobre Karina dice Sí, eso. siempre lo dice. Porque Hay gran diversidad de historias de vida, historia. de ideas, de creencias, porque tendemos siempre a hacer lo mismo, como que a los colectivos los identificamos con 3 o 4 características como para definirlos, y ahí encasillamos todo el paquete. Son como bolsitas que vamos ubicando ahí. Cada vez más con esto de Y es tan diferente, creo que tiene que ver la idea del libre pensamiento. Bueno, vamos a arrancar con el vino. Bueno, homenaje a Virginia. Ahí sí el arranque. Bueno, no, yo quiero decir que esta mujer, como profesora, ¿de qué parte era? Ya de militares, ya de carrera, ¿no? ¿Cuál? ¿Lo mío? Sí. Sí, en la escuela militar y después en el IMES. Claro, después. pero lo que tú hiciste de acercarse. Ah, sí, fue que vos fuiste Sí, sí, testigo claro. y participaste de Sí. esas actividades. En el año 2020 también lo que hicimos fue el primer encuentro a partir de lo que es la red de laicidad de la Universidad de la República. Se organizó el primer encuentro con el Ejército Nacional para hablar sobre los planes de estudio, ya que el Ejército en aquel momento había empezado a trabajar la idea de incorporar en el plan de formación la idea del pasado, lo que tiene que ver con el pasado reciente. Bueno, fue un primer encuentro, como veníamos haciendo con otros grupos, desde la red, abordando distintos temas, y bueno, esa actividad en diciembre del 20, y después estuvimos trabajando en una de las materias que doy, dentro de ese gran marco de incorporar pasado reciente, con las famosas entrevistas, aquellas de... No, a esa me refería sobre todo porque Sí, es las 20 impresionante entrevistas. ver un militar de rango, porque Son oficiales jóvenes, sí, entrevistando a familiares o la idea era una polifonía de desaparecidos o de gente que había sufrido una dictadura, y al revés, y ver los militares, escucharlos, ¿no? Que Sí. volvían a confirmar su participación en el tema y negar el tema, ¿viste? Fue muy interesante. A mí me pareció, no voy a decir revolucionario porque se usa, pero bien disruptivo. Mirá, mirá que esa palabra. Pero había intenciones de encontrarse para dialogar. A mí me pareció de las cosas más interesantes que vi sobre el tema. Era el momento y eran Porque las personas era hablar adecuadas. de los derechos humanos, era hablar de los desaparecidos, era hablar con los protagonistas, de un lado y del otro. Yo no había visto hasta ese momento algo tan interesante. Y fueran, y tenía que ver con, tratar de encontrar los pequeños momentos de las microconciliaciones, le digo. Sí, en aquellos como lugares intersticios donde se puede construir, bueno, se construye. eso se hace. No hablamos de reconciliar porque, digamos, no es una idea, no tenía nada que ver con una idea de políticas, de reconciliación ni nada, no. Simplemente desde lo académico, en esos espacios, construir, digamos, allí. A mí me parecía que desde el punto de vista humano, fue era muy bueno. Muy bueno. Y quebrar con un montón de preconceptos, de ideas, cada uno siendo lo que es, pero digamos generando espacios donde se puede, digamos, intercambiar o producir un conocimiento que tiene que ver con algo humano, digamos, de encontrarse, de conocerse. Claro, de escucharse. De escucharse y bueno, a ver qué sucede. Qué gusto fue tener esta charla con mi amiga, la presidenta de Paz Orientales. Bueno, próximos La Plaza y bueno... estaremos informando. Estaremos informándole. Gracias, Raquel, por esto. A ti, gracias. Nos vemos, amigos. La sed y el agua.
la sed y el agua,